Muchas gracias. Se escucha, ¿verdad? La verdad es que estoy sorprendido de que haya tanta gente porque he venido muchas veces a Valladolid a hablar sobre decrecimiento y pensaba que ya estaba agotado este filón. Pensaba, entre otras razones, porque me cuesta mucho trabajo articular dos conferencias diferentes sobre decrecimiento y en su caso, si lo hiciera, no sé si fuese una buena opción. Supongo que esto cabe interpretarlo en el sentido de que no es una de las propuestas ideológicas que pasa rápidamente de moda, sino que se renueva y hay gente que sigue interesada en la propuesta correspondiente. Cuando hablo sobre decrecimiento, me gusta empezar recordando que hace unos años me encontré a una colega en mi universidad que me comentó que había asistido a una charla sobre decrecimiento y que le parecía que era una propuesta muy atractiva. Cuando uno escucha un comentario como ese, se siente mal que bien obligado a pensar en por qué determinadas propuestas nos resultan atractivas y de otras no podemos decir lo mismo. Yo creo que en el caso del decrecimiento, la explicación remite a dos circunstancias diferentes. La primera subraya que la propuesta del decrecimiento, como espero inmediatamente tendréis la oportunidad de comprobar, es provocadora. Si el discurso dominante repite incansable que resolveremos de manera casi mágica la mayoría de nuestros problemas si recuperamos el camino del crecimiento, nosotros estamos diciendo lo contrario. O al menos estamos invitando a recelar de las presuntas virtudes atribuibles al crecimiento económico. Siendo una propuesta provocadora, es, sin embargo, una perspectiva que toca fibras sensibles que todos llevamos dentro de la cabeza, de tal manera que en modo alguno nos es ajena. Parto de la firme convicción de que cuando dentro de un par de horas abandonéis este salón de actos, convendréis conmigo en que la perspectiva del decrecimiento se ha asomado a vuestro pensamiento de manera espontánea en numerosas ocasiones a la hora de analizar hechos políticos, económicos, sociales y ecológicos elementales. ¿Cuál es la primera apreciación que quiero transmitiros? En la versión dominante en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que de manera casi telegráfica enuncie media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las 2 últimas décadas. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. Segunda, la relación del crecimiento económico con la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en las 3 últimas décadas, una etapa en la cual, en términos objetivos numéricos, han procedido a destruir puestos de trabajo. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, en paralelo con lo anterior, el crecimiento económico propicia el agotamiento de recursos básicos que sabemos tampoco van a estar a disposición de los integrantes de esas futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinta, el crecimiento económico de los países ricos bebe en un grado u otro del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar un problema para todos nosotros. Sexta y última, en términos individuales, el crecimiento económico facilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo que nos invita a concluir que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Detrás de este modo de vida esclavo hay como poco 3 grandes pilares. El primero de ellos se llama publicidad.
un conjunto de técnicas muy eficientes que nos obligan a comprar aquello que a menudo no necesitamos y, llegado el caso, más aún, aquello que objetivamente nos repugna. El segundo de los pilares es, o era, el crédito, que permite que obtengamos los recursos necesarios para adquirir eso que no precisamos. Y el tercero y último se llama, en fin, caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de funcionar, con lo cual nos sentimos en la obligación de adquirir otros nuevos. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, me gusta rescatar una anécdota omnipresente en la bibliografía sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastantes. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? Bueno, yo le echo a la pesca un par de horitas o 3. ¿Pero qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted? Así reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en este pueblo. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Unos años después abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer con los amigos a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota, me veo en la obligación de reconocer que incorpora una fuga importante. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. Segunda observación que quiero haceros. Somos con mucha frecuencia víctimas de las grandes cifras que se nos imponen, con significados que a duras penas acertamos a desentrañar. Me vais a permitir que tire de este hilo con la vista puesta en aportar 2 observaciones que creo tienen la virtud de situarnos de lleno en el núcleo de la perspectiva del decrecimiento. ¿Qué dice la primera de esas observaciones? El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de $236. El gasto sanitario anual per cápita en ese mismo año en los Estados Unidos se elevó, en cambio, a $5.274. Retraduzco el significado de estas 2 cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y, sin embargo, en ese año, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil resultaron ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso, la Organización Mundial de la Salud establece todos los años un ranking que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En 2005, en ese ranking, a Cuba le tocaba el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que correspondía a los Estados Unidos. Supongo que intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo dedico a determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré prestaciones sensiblemente superiores a las que alcanzarás tú. El ejemplo que acabo de proponeros desmiente el presunto valor universal de esta norma. Para explicar por qué la sanidad cubana es, digámoslo así,
más eficiente que la norteamericana, a buen seguro que habrá que incorporar la mención de determinados rasgos propios del sistema sanitario en la isla, pero habrá que prestarle atención también, y a esto voy, a determinadas consecuencias inesperadas, paradójicas, de la escasez y, en su caso, de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? En Cuba, en un escenario de escasez, la dieta alimentaria registra una presencia muy notable de frutas y de verduras. Algo que, bien sabéis, no es común en las sociedades opulentas y que tiene, sin embargo, efectos positivos sobre el estado de salud general. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a utilizar la bicicleta, de nuevo con consecuencias positivas en términos del estado de salud general. Voy a por el segundo caso que anunciaba. En términos reales, la renta per cápita en los Estados Unidos es hoy casi 4 veces superior a la que se registraba al terminar la Segunda Guerra Mundial. De un tiempo a esta parte, todas las encuestas concluyen, sin embargo, que ha ido creciendo y notablemente el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que declaran ser cada vez menos felices. Una encuesta realizada en el propio año 2005, antes, por tanto, de los presuntos efectos negativos de la crisis financiera, concluía que un 49% de los norteamericanos declara ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirmaba lo contrario. Estamos obligados a preguntarnos, parece, por esta curiosa realidad, la de un país que se ha beneficiado de un notabilísimo crecimiento económico desplegado durante décadas, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no parece en condiciones de garantizar el bienestar de la mayoría de sus habitantes. Todos hemos utilizado en alguna ocasión esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con mucha prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de dinero, de recursos, tiene que ver, claro que sí, con nuestro bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran las razones para argumentar, sin embargo, que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades opulentas es un indicador de malestar general antes que de bienestar exultante. ¿Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo van a vivir mejor que los integrantes de mi generación? ¿Van a encontrar materialmente un empleo? ¿Se van a beneficiar en su caso de un subsidio de paro? ¿Van a cobrar con el paso del tiempo una pensión? Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a todas estas preguntas que nos emplazan delante de una genuina crisis de nuestra civilización. Tercera observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento otorga un relieve central a un problema importante: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Me vais a permitir que intente retratar este problema de la mano de 3 metáforas diferentes. ¿Qué dice la primera de ellas? Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que cambiemos de rumbo, vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor, por ejemplo, del célebre Protocolo de Kioto? Hemos reducido un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. ¿Qué consecuencia principal acarrea este cambio? Si el pronóstico inicial sugería que tardaríamos 50 días en topar con el acantilado, hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que sea de mucho consuelo. El problema principal, que es el rumbo del barco, el crecimiento, no lo hemos encarado. ¿Cuál es la segunda de las metáforas? La segunda de las metáforas bebe de la condición del barco tal vez más conocido de la historia, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente en el Titanic? Por una razón fácil de identificar.
Los botes salvavidas no permitían acoger a tantos seres humanos como se hallaban a bordo del buque. Esto, en términos claros de la metáfora, tenía remedio. La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que en este caso subraye lo que entiendo que está implícito en la metáfora. El discurso dominante, otra vez el discurso dominante, nos dice que debemos encarar la resolución de todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, por razón tienen que perder. ¿Qué reza la tercera y última de las metáforas? Imaginaos un lago en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos también que con arreglo a ese ritmo, el lago estará repleto de nenúfares al cabo de 20 días, con lo cual las plantas, faltas de espacio vital, perecerán. Si yo os preguntase, ¿en cuál de esos 20 días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez aconseje responder: el día 10. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta, inmediatamente os percataréis, es el día 19. Del día 19 los nenúfares ocuparán la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por 2 cada día, el día 20 colmarán el lago. El día 18 los nenúfares ocuparán 1/4 parte del lago. El día 17 1/8 parte. El día 16 1/16 parte. Pongamos por caso que estamos en el día 16. Alguien dirá: no es tan grave lo que hemos hecho. Al fin y al cabo solo hemos dañado 1/16 parte de la superficie del planeta Tierra. Alguien replicará, me temo, sin embargo, con mejor criterio: hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan solo 4 días. Y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores esfuerzos, energías y recursos serán necesarios. Por detrás de estas metáforas hay un concepto, a mi entender, importante para explicar cosas vitales. Me refiero a la huella ecológica, que en sustancia mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, o lo que es lo mismo, que estamos chupando riquezas que no van a estar a disposición de los integrantes de las generaciones venideras. No olvidéis que la huella ecológica española es de 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3,5 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita desarrollada sobre los derechos de los integrantes de las futuras generaciones y a través de una presión no menos inaudita desplegada sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur. Ante una situación tan delicada como esta, siempre me considero en la obligación de rescatar 2 opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hace tal vez 20 años, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reclaman reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratasen de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto y en cambio, nuestros responsables políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista a las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente.
El ejemplo que el filósofo proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre o una madre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre o esa madre solo podrán reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el pronóstico es certero o no lo es. Lo que no podrán hacer, en cambio, será reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Mucho me temo que esto es lo que la especie humana está haciendo delante de la crisis ecológica. Cuarta observación que quiero transmitiros. Estoy obligado a trasladaros el sentido de fondo de una propuesta central que nace del proyecto del decrecimiento. Para hacerlo, me voy a permitir rescatar un debate que se verificó entre nosotros hace 30 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos respondían, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando hoy es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo, bien que ampliado a otros muchos sectores de la economía, aquellos que están en el origen del crecimiento imparable de la huella ecológica. ¿En qué estoy pensando? ¿En la industria de armamentos? Claro que sí. ¿En la industria del automóvil? ¿En la de la aviación? ¿En la de la construcción? Por dejarlo ahí, en la de la publicidad. Estamos diciendo que todos estos segmentos de la economía deben reducir a menudo sensiblemente su actividad productiva. Alguien replicará inmediatamente, si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este problema innegable? Desde la perspectiva del decrecimiento, la respuesta incorpora dos elementos. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellos segmentos de la economía que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos segmentos de la economía seguirán creciendo. Y, en segundo término, en los sectores de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto de la combinación de estos dos elementos en lo que respecta a la condición individual parece fácil de imaginar. Trabajaremos menos horas, dispondremos de mucho más tiempo libre, acrecentaremos nuestra a menudo alicaída vida social y reduciremos, cuando sea posible, nuestros también a menudo desbocados niveles de consumo. Tengo yo la impresión, la certeza, de que este horizonte es manifiestamente preferible al vinculado con lo que hace unos minutos describí como un modo de vida esclavo. Me veo aún así en la obligación de formular dos precisiones sobre lo que acabáis de escuchar. ¿Qué dice la primera de ellas? No estamos reivindicando que se reduzcan a cero los niveles de producción y de consumo. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que utilizar niveles de producción y de consumo ajustados a niveles paralelos de huella ecológica aceptables. Un estudio realizado no hace mucho en Francia concluía, por ejemplo, que habría que llevar los niveles de consumo energético a los propios de mediados de la década de 1980. No se trata, como algunos aducen, malévolamente, de regresar a la edad de la piedra. 1985 no es la edad de la piedra, aunque dicho sea entre paréntesis, tal vez la edad de la piedra tiene más ventajas de lo que una primera lectura invitaría a concluir. ¿Cuál es la segunda observación que me veo en la obligación de hacer? La propuesta del decrecimiento no tiene un cariz triste y sombrío. Parte de la firme convicción de que podemos vivir mejor con menos. La principal página web francesa sobre el decrecimiento se autotitula Página por la alegría de vivir. Ya sé que suena un poco a autoayuda, pero me parece que retrata bien lo que quiero transmitiros. Su referente mental no lo aportan
unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Siempre que me refiero a esto, procuro recordar que en materia de intercambio sexual, los principales teóricos del decrecimiento reivindican, valga la paradoja, un crecimiento fundamental de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de ¿qué? De la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos, por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Siempre que cuento esto, me da por recordar que hace casi 3 años, por estas mismas fechas, me invitaron a hablar sobre decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M en el Escorial, en Madrid. Y al final de la charla se me acercó un varón de unos 40 años de edad y me dijo: «Hay una cosa que has dicho, Carlos, que me ha gustado muchísimo». «Anda, ¿y qué es?» «Eso de que tenemos que follar más y mejor». Y dice: «Hombre, yo no lo he dicho exactamente así. ¿No te importará, verdad, que te dé un consejo?» Y dice: «No, dime. Dilo de follar al principio de la charla y luego sueltas todo ese rollo sobre la autogestión y la democracia directa». Quinta observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Plantea, antes bien, la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. Si tengo que resumir de manera, de nuevo, casi telegráfica esos principios y valores, los reduciré a 6. 1. Acabo de mencionarlo, la recuperación de la vida social, que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por la lógica de la producción y del consumo. 2. El ocio creativo, frente a las formas de ocio, siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. 3. El reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. 4. La necesidad inexorable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que empleamos. 5. La recuperación de la vida local, en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. 6. Y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación de dejarse llevar por el argumento que sugiere que esta media docena de principios y valores que acabo de enunciar nos sitúan fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así. Hay al menos 4 ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales es muy sencillo rastrear la influencia de estos principios y valores. El primero de esos ámbitos lo configuran muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más fluida, más consistente, más espontánea en el caso de la tradición libertaria, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación de esos principios y valores lo aporta lo que de un tiempo a esta parte llamamos trabajo de cuidados, protagonizado fundamentalmente por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación, creo yo, razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, mucho más fluida de lo que significan las reglas del juego, que nace del vínculo de las mujeres con el trabajo de cuidados. Un tercer ámbito de manifestación de esos principios y valores lo aporta, no sin paradojas y contradicciones, la propia institución familiar. Estos neoliberales, que se reclaman de la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la institución familiar prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, no lo hacen esperando obtener, con el paso del tiempo, alguna suerte de contraprestación económica. Hay un cuarto
y último ámbito de manifestación de esos principios y valores, el que configuran por igual muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como si fuesen primitivos y atrasados. La historia está ambientada en un lugar perdido de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región, se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos y deciden obsequiar a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los misioneros regresan a esa región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los primeros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Me temo que este chip mental se ha desvanecido infelizmente en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas. Sexta observación que quiero haceros. Me interesa aterrizar, de la mano de algunos de los conceptos que acabo de emplear, para intentar escarbar en algunos debates más o menos fuertes entre nosotros en un momento como el presente. Voy a reducir mis observaciones a 3 debates diferentes. El primero de ellos, el que me parece que retrata mejor las miserias de una sociedad como la nuestra, es el que se refiere a la idolatrada alta velocidad ferroviaria. ¿Cuáles son las observaciones que se me ocurre proponeros al respecto? Primera de ellas, la que da cuenta del destrozo medioambiental provocado por la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizado en los cálculos de coste-beneficio. Se ha dicho muchas veces que la irrupción del AVE debe permitir la desaparición del tráfico aéreo entre las ciudades comunicadas por ese tren. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona se ha reducido, pero en modo alguno ha desaparecido por una razón que a buen seguro conocéis. Es extremadamente sencillo encontrar billetes de avión mucho más baratos que los que la Renfe ofrece para el AVE. Las cosas como fueren, el AVE no es ninguna bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 kilómetros por hora consume 9 veces más energía que otro que lo hace a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Echo mano de un segundo argumento, que recuerda algo que a buen seguro sabéis. En España, la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que esas líneas no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos asignados a la construcción de nuevas líneas de AVE y los destinados en paralelo a la construcción de autovías y autopistas en descarado provecho del transporte privado, se hubiesen desviado, siquiera marginalmente, para modernizar el sistema de ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último de veras no es rentable? Rescato una tercera observación. La alta velocidad ferroviaria mejora las comunicaciones entre las ciudades, lógicamente grandes, que están en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso, beneficia a alguna localidad que se halla a mitad de camino, a costa de perjudicar palmariamente a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una nueva línea de alta velocidad que debe comunicar las 2 ciudades más grandes, A Coruña y Vigo. No es un lejano proyecto. Las obras están muy avanzadas y hay quien anuncia su inauguración para el año próximo. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 paradas: A Coruña,
Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme que ironice. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía de Arousa para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para cuestionar esto me parece que no hace falta ser ingeniero. Estos trenes alcanzan velocidades notables cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto, sin embargo, lo que me interesaba subrayar ahora. Buena parte del trazado de la nueva línea gallega de alta velocidad se solapa con el trazado del viejo tren convencional que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que se han beneficiado de tal servicio desde hace bastantes decenios. Esto es lo que he intentado retratar hace un momento de la mano del concepto de desertización ferroviaria. Formulo una última idea sobre el AVE. He contado muchas veces que hace años escuché en labios de un colega andaluz un comentario sobre la alta velocidad que me pareció singularmente acertado. Dijo: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan nuevas líneas de alta velocidad que van a beneficiar de manera casi exclusiva a los integrantes de las clases pudientes. En el otoño del año 2010, esta estimulante figura intelectual que es el exministro de Fomento, mi paisano, el señor Blanco, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar la nueva línea de alta velocidad que debía comunicar, lo hace ya, Madrid y Valencia. En el transcurso de esa rueda de prensa echó mano de una estimación desoladora. Dijo: la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia-Madrid está llamada a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre esas dos ciudades, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Retraduzco el que entiendo que es el significado insorteable de estas cifras. Hemos invertido miles de millones de euros de dinero público para prestar una nueva infraestructura ferroviaria llamada a permitir que la mitad de los ricos que se movían en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se desplazaban en autobús van a seguir desplazándose en autobús. Esto que os cuento conduce a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que creo da en el clavo de la cuestión. ¿Quién tiene tanta prisa en la vida como para necesitar llegar en 1 hora y 30 minutos entre Madrid y Valencia? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta minoría de la población, mientras permitimos que se degraden las posibilidades de transporte al alcance de la mayoría. ¿Por qué digo esto último? Alguien podría razonar con un punto de ingenuidad afirmando: bueno, si emerge el AVE como una nueva oferta, pero no se dañan las anteriores, nadie podrá afirmar que se están deteriorando sus posibilidades de transporte. Con toda evidencia no es esto lo que ocurre. Cuando irrumpe el AVE, desaparecen, como pone en Salmo, los trenes de precio razonable. El principal y paradójico beneficiario de la alta velocidad ferroviaria son las empresas privadas de autobuses, algo que remite a un uso no precisamente racional de los recursos de todos. ¿Cuál es el segundo debate que me interesa afrontar? He contado muchas veces que un compañero de departamento en Madrid, infelizmente fallecido hace unos años, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones. Ya sabéis, estas gentes que inician sus intervenciones diciendo: yo la verdad sobre esto no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que por una vez tenían toda la razón, que no sabían absolutamente nada. Hace 3 o 4 años, contemplando una tertulia de televisión, observé atónito como uno de los todólogos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre serviles con los poderosos, aquel día parecía sembrado. No estoy ironizando.
realizó lo que desde mi punto de vista era un análisis muy lúcido, muy serio, muy puntilloso del delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del agotamiento inevitable de la mayoría de las materias primas que empleamos. Al terminar su intervención comprendí lo que ocurría. Ese análisis tan serio, tan lúcido, tan puntilloso, obedecía al propósito expreso de subrayar que solo había una salida. Ya podéis intuir cuál era: la energía nuclear. Este buen señor había comido la víspera con uno de los responsables de prensa de una de las empresas del sector atómico que le había explicado qué es lo que debía argumentar para justificar la conclusión de que la única salida la aportaba la energía nuclear. Conviene que a estas alturas no nos dejemos engañar. Según la mayoría de los pronósticos al uso, en el planeta hay uranio para 40 o 45 años. Pero quienes quieren convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación afirman que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existente. El cálculo aritmético es sencillo. Tendremos uranio para 12 o 15 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales. La construcción de estas, de los edificios, es muy gravosa en términos de cambio climático. La energía que produce el complejo nuclear suele ser muy cara y reclama las más de las veces de subvenciones públicas, por no hablar de los problemas de seguridad de las centrales, un debate aireado, bien lo sabéis, por el accidente japonés de hace 4 años. Algún tiempo atrás, contemplando una entrevista que Iñaki Gabilondo realizaba al expresidente del Gobierno español, Felipe González, tuve la oportunidad de observar cómo en un momento determinado el periodista planteó la discusión que tengo ahora entre manos, la del delicado panorama energético que se nos echa encima. Felipe González respondió que ante ese panorama había que asumir 3 grandes medidas. 1. Desplegar energías limpias y renovables. 2. Diversificar las fuentes de suministro. Y 3. Creo que cito de manera literal: reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. No me interesa ahora glosar lo que González dijo, sino llamaros la atención sobre aquello que significativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que significativamente no dijo? Que en un escenario de escasez teníamos inexorablemente que reducir nuestros niveles de consumo energético, cuando parece que esta es la respuesta más elemental, racional y lógica ante un escenario de esa naturaleza. Para explicar por qué Felipe González no dijo en primer lugar lo primero que tenía que decir, me temo que en este caso no vale la invocación de que pudo tener una mala tarde, algo que le puede ocurrir a cualquiera. Bien sabéis que González ha cobrado mucho, y durante mucho tiempo, de una poderosa empresa del sector eléctrico. Su silencio era doloroso. Estaba defendiendo obscenamente los intereses de la empresa de la que cobraba. Para hacer frente al delicado panorama energético que se nos echa encima, tenemos que asumir simultáneamente 2 grandes medidas. La primera es la primera de las invocadas por González, claro que sí: energías limpias y renovables, pero nunca al servicio de nuestro estilo de vida derrochador y depredador, entre otras razones por una muy prosaica: no da para eso. La segunda de esas medidas reclama inexorablemente reducir, que podemos hacerlo, nuestros niveles de consumo energético. Voy a por el tercer y último de los debates. La propuesta del decrecimiento está concebida para su despliegue en los países ricos del norte opulento. Tiene, sin embargo, efectos interesantes en materia de discusiones que afectan a los países del sur. Voy a intentar retratar esos efectos de la mano de 3 observaciones. La primera identifica un debate que a buen seguro conocéis. En una de sus muchas formulaciones dice: si las economías emergentes, la China y la India, por ejemplo, siguen creciendo conforme al ritmo de las 2 últimas décadas, antes o después, en su interior, se forjarán clases medias muy numerosas que aspirarán a reproducir los niveles de consumo característicos de las clases medias propias de los Estados Unidos, de la Unión Europea o de Japón. Imaginemos que emergen
400 millones de integrantes de esas clases medias. Con toda evidencia, el planeta no da para sostener esto. Claro, nuestra respuesta no puede consistir en decirle a los indios y a los chinos: ustedes no. Los indios y los chinos preguntarán: nosotros no. ¿Por qué? En ese sentido, y bien es verdad que de manera muy general, la propuesta del decrecimiento plantea un horizonte moral. Dice: nosotros en el norte opulento vamos a decrecer, no para demandar de ustedes que hagan otro tanto, pero sí para pedirles que crezcan de manera diferente, para pedirles que no reproduzcan miméticamente el sinfín de herramientas que nosotros hemos desplegado y que nos han conducido a un genuino callejón sin salida. ¿Cuál es la segunda concreción de este debate? El principal teórico del decrecimiento pasa por ser un francés llamado Serge Latouche. Latouche ha trabajado muchos años sobre el África subsahariana. Yo recuerdo que una vez le pregunté si su teoría del decrecimiento no era en muy buena medida tributaria de su experiencia en el África subsahariana, y respondió inmediatamente que sí. Uno de los libros de Latouche sobre África está traducido al castellano. En un momento determinado recoge un argumento que me interesa recuperar. Dice: tenemos de una vacuna que permite afrontar el problema del SIDA, ¿por qué no habríamos de entregarla a los habitantes de esas sociedades? Voy a por la tercera consecuencia de este debate. Hace unos minutos he subrayado que la propuesta del decrecimiento está concebida para su aplicación en los países ricos del norte opulento. Cuando yo empecé a trabajar sobre esto, hace unos años, recibí con sorpresa un buen puñado de correos electrónicos de gentes que vivían en América Latina, de gentes de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de El Salvador, de Costa Rica, de Puerto Rico, de México. Supongo que entendéis mi sorpresa. Una propuesta concebida para su despliegue en el norte opulento levantaba, sin embargo, interés en gentes que no habitaban en el norte opulento. ¿Cómo podríamos explicar esto? Una primera observación dirá que algunos de los países que he mencionado, si queremos acogernos a una vieja teorización, están a mitad de camino entre el primer y el tercer mundo, de tal manera que sus vínculos materiales con el primer mundo atraen una perspectiva como la del decrecimiento. Hay quien dirá, en segundo término, que quien conoce la condición de las megalópolis latinoamericanas, de Buenos Aires, de Sao Paulo, de Caracas, de Bogotá, de México DF, inmediatamente se percata de que la propuesta del decrecimiento algo tiene que decir en relación con sus problemas. Una tercera apreciación sugerirá que tal vez algunas de las personas que me escribían estaban expresando cierta desazón ante las políticas aplicadas por los nuevos gobiernos de la izquierda latinoamericana, que en muchos casos eran herederas manifiestas del productivismo y del desarrollismo procedente del norte opulento. Como un ejemplo, ese dramático proyecto encaminado a construir un conducto que debe transferir el gas natural boliviano hasta Venezuela atravesando la Amazonia brasileña, una genuina barrabasada medioambiental. Pero creo que al final la explicación principal no era ninguna de las que acabo de invocar. Remitía al hecho de que existe un nexo muy fluido entre lo que aquí llamamos decrecimiento y lo que muchos de los integrantes de las comunidades indígenas en América Latina describen como filosofía del buen vivir. Aunque las herramientas no sean estrictamente las mismas, el tipo de perspectiva que abrazan el decrecimiento y el buen vivir los sitúan al uno y al otro en el mismo marco conceptual. Séptima y última observación que quiero haceros. He contado muchas veces, lo hice aquí mismo en Valladolid hace un par de semanas, que hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este ensayista francés acometía esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo, sin embargo, la impresión
de que la comparación, el diagnóstico, queda un tanto cojo. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y con demasiada frecuencia olvidamos que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, en el medio y en el largo plazo de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de postración que padecen tantas mujeres. O, en fin, y por dejarlo ahí, en la consecución del expolio de la riqueza humana y material de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas resulta literalmente explosiva. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, el escenario de fondo? El escenario principal. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy es la relativa a si no estará perdiendo de manera rápida y dramática muchos de los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso al parecer incontenible y encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará acabando su propia tumba. Con el agravante, claro, de que dentro de la tumba nos encontramos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de otra manera. Uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por considerar que ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero reconozcamos al mismo tiempo que ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales que han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención en la economía, que es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas. Utilizar el teléfono y demandar las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de pérdida de eficiencia? La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica me parece que nos emplaza ante la conclusión de que el sistema se va adentrando en una etapa de corrosión terminal. Quiero recordaros que hay un consenso abrumador en la comunidad científica internacional en lo que se refiere al hecho de que es inevitable que la temperatura del planeta suba por encima de 2 grados con respecto a los niveles del año 1990. Momento a partir del cual nadie sabe lo que viene después. El consenso no es tan abrumador, pero es en cualquier caso muy amplio en lo que se refiere al hecho de que el pico del petróleo ha quedado ya atrás. De tal manera que es inevitable que la producción de petróleo se reduzca y que los precios, en cambio, suban. Me veo ahora en la obligación de tirar, sin embargo, una piedra sobre mi propio tejado. He dicho hace un momento que no aprecio del lado del capitalismo ninguna conciencia de los retos que se derivan de la crisis ecológica. No es completamente cierto. Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de ecofascismo, de darwinismo social militarizado. Creo yo
que muchas de las políticas que defienden los sucesivos presidentes de los Estados Unidos hunden sus raíces en una perspectiva de esta naturaleza. Como creo yo, por proponer otro ejemplo, que muchas de las medidas que la Unión Europea aplica de un tiempo a esta parte a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas o aeropuertos hunden también sus raíces en una perspectiva de esta naturaleza. Hay una palabra que falta, llamativamente, en el discurso de nuestros responsables políticos, de todos nuestros responsables políticos, también los aparentemente innovadores. Me refiero a la palabra colapso. Hace 2 años se publicó un libro bien curioso, cuyo autor es un periodista inglés llamado Michael Joker. El libro se titula Historia de España, 2014-2033, Crónica de un colapso. Es un libro publicado en Reykjavik, la capital de Islandia, en el año 2034. Un manual de historia convencional, con fotografías, cuadros estadísticos, mapas, que retrata, a mitad de camino entre un humor socarrón y una argumentación seria, el colapso español, producto de 4 grandes circunstancias. El cambio climático, que empieza a pegar fuerte en la mitad meridional de la península, el encarecimiento inevitable de los precios del petróleo, una crisis social en la que ya estamos inmersos y el despliegue de políticas crecientemente autoritarias. En los círculos en los que yo me muevo, esto del colapso provoca 2 reacciones diferentes. La primera de ellas es crudamente realista y nos dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus deberes. Esta primera perspectiva es, sí, crudamente realista, pero no nos engañemos, resulta profundamente desalentadora. El colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las respuestas, que es la mía y la de otras personas, nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que lo que podemos hacer al respecto hoy, ahora, es abrir espacios autónomos, autogestionados y desmercantilizados. Esta es una discusión que en realidad ha partido de siempre en 2 al movimiento del 15 de mayo. En el 15M hay un sector amplio que ha entendido de siempre que la tarea mayor de ese movimiento debía consistir en elaborar propuestas en la confianza de que serían escuchadas por nuestros gobernantes. Había otro segmento del 15M que consideraba, en cambio, que el cometido mayor de ese movimiento debía estribar en abrir espacios autónomos sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Estoy pensando en lo que significan los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social, muchas de las actividades desplegadas por los centros sociales ocupados y autogestionados, o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se hacen con el control de empresas que están al borde de la quiebra. Yo tengo buena relación personal y muchas disidencias con nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que siguen concibiendo los hechos en términos de aberrante cortoplacismo. Si me guío por el análisis de Juncker, que es moderadamente serio, el colapso no lo es para dentro de 150 o de 100 años, es para dentro de 2 o 3 décadas, algo que debería obligarnos a cambiar rapidísimamente de chip mental. Acabo. He contado muchas veces que hace años me invitaron a participar en una mesa redonda en una de las universidades de Madrid. La compartí con una mujer que, por lo que me explicaron, trabajaba en Televisión Española y se veía sometida a los dardos críticos del Partido Popular. Lo cierto es que esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que ese silencio, ese vacío, quedase inmediatamente colmado en su medio de comunicación, Televisión Española. Vaya por delante que no volvimos a saber absolutamente nada de ella. Recuerdo perfectamente, eso sí, qué fue lo que me dijo cuando nos despedíamos. Se me acercó muy solícita y me preguntó: oye, Carlos, esto del decrecimiento
¿No será una cosa un poco revolucionaria, verdad? Como podéis intuir, yo la miré con cara de absoluta perplejidad, sin saber muy bien qué responder, entre otras razones por una muy material. Tenía al alcance de la mano dos respuestas completamente diferentes y las dos razonablemente legítimas. La primera hubiera consistido en decir, pues mira, sí, ¿para qué te vamos a engañar? Si estamos reivindicando la primacía de la vida social, la autogestión y la democracia directa, habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego dominantes en nuestras sociedades, describir eso como revolucionario es legítimo. Pero tenía al alcance de la mano una respuesta muy diferente, que hubiese consistido en decir, pues mira, no, esta es una perspectiva que nace en la cabeza de gente muy tranquila que ha decidido privilegiar los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y con ellos también, y por cierto, los de las demás especies que nos acompañan en el planeta Tierra. De tal manera que no tenemos mayor problema en reservar para nosotros la etiqueta de conservadores, atribuyendo, claro, este adjetivo un significado diferente del que corresponde a nuestros conservadores oficiales, ya lo sabéis, el señor Rajoy, que invoca el testimonio de su primo de Sevilla para negar que el cambio climático sea una realidad. Si en el norte opulento no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario, acabaremos por decrecer de mala manera, ya estamos en ello, de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo global que padecemos. Gracias por habernos escuchado.